Muy buenas noches, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar en sintonía una vez más de tu programa ITF Mesa Redonda. Sea cada uno de ustedes bienvenido a esta transmisión. Quédense en sintonía con nosotros porque esta noche será de gran bendición. Traemos palabra de Dios, traemos una palabra refrescante para tu alma y tu espíritu de parte de Dios. Así que pendiente, pero no me encuentro solo en esta noche. Hoy tenemos personas que son gente de Dios. Así que mi hermana Vicky, Dios le bendiga. ¿Cómo está usted? Dios le bendiga más, bendecida. Bendecida. Amén. Y Dios le bendiga a cada uno. Quédese ahí donde está, porque el Señor va a hablar a su vida en esta noche. Dios le bendiga. Así es, también está nuestra hermana Camila por allá en controles. Y nuestro querido y amado David Cruz. Y ahora vamos a tener a alguien muy especial con nosotros. Ya muchos de ustedes la conocen, ya muchos de ustedes saben de quién es. Con nosotros hoy nuestra pastora Betania. Amén. Qué placer tenerla por estos Amén. Lados. Dios le bendiga mucho a la pastora. Amén, amén. Y por último, y sin esperar nada más, nuestro copastor William Calderón. Amén. El incondicional. Dios es bueno. Amén. Una oportunidad más para poder compartir con los oyentes, ¿verdad? La palabra que se nos ha sido encomendada para estos Amén. Tiempos. Estamos estudiando un tema o dando un tema, los gigantes de la vida, ¿verdad? Sí. Y creo que la primera ocasión estuvimos hablando de Goliat. Y esta tarde nos acompaña nuestra amadísima pastora Betania Vargas. Así que, Santo. Pero como aquí no es un tipo de esta mesa redonda, tratamos de ir poniendo nuestros puntos, ¿verdad? Para que nuestra pastora nos dé de lo que el Señor le ha dado, pero nosotros también estamos aquí para hacerle soporte, ¿verdad, David? Amén. Así mismo es. Para recibir de esa sabiduría de lo alto. Nervioso estoy yo ahora. Aleluya. No, yo le tengo miedo. Santo. Te fuiste lejos de mí, te tocó aquí. Ahora pues. Pero saludando a los hermanos que nos siguen desde Cuba. Amén. Desde El Salvador, México, Amén. Diferentes lugares, a los hermanos de la iglesia local también. Amén. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis, perdona, pastor. Es que sobre el caso de Cuba, sabes que tengo comunicación con ellos, son gente que nos han seguido desde hace un par de años para acá, nos han seguido los pastores Alejandro y Surinama Cruz, que siempre tienen a Torre Fuerte en oración, pero Cuba está pasando un proceso horrible, tremendo ahora mismo. Ahora mismo están ellos todavía sin luz. ¿Sabes que hace meses para acá tuvieron una crisis de gasolina, que no había gasolina más luz, y estos días estuvieron sin agua en toda la provincia? Y ellos lo que dependen de las rodillas. Aquí nosotros tenemos un antojo, algo, tenemos opciones. Ellos no tienen opciones para nada, es bien difícil. Y oren mucho por la iglesia Harlem Maranata Asamblea de Dios en Harlem. Allí no tienen comunicación ninguno. Tienen que ir hasta Bahía Honda a comunicarse. Que de ahí Bahía Honda un poquito más cercano a La Habana. Hablo como si fuese yo estaba ahí. Y ya pueden comunicarse cuando viene la señal. Y oren mucho por ello. Tengo ya unos contactos ya para el que quiera enviar algo. Tengo yo los contactos y en el siguiente programa voy a traer la información. Y el programa que tuve esta mañanita yo traje el número de teléfono para si quieren enviarle algo. Y ya tengo los contactos para hacer cajas y todo y enviarle a ellos. Hace mucha falta. Hay una iglesia grande allá, hay iglesia grande ya en Cuba, pero están pasando unas muy difíciles. Hay gente que camina, a veces nosotros vivimos allá al lado, hay que buscar a la gente allá a la iglesia. Ellos tienen que caminar hasta 15, 12 kilómetros hasta llegar al servicio y llegan. Ellos dicen que a veces se han mareado del hambre.
Se han mareado allí niños y personas mayores que tienen que hacer algo, un caldo o algo, pero uno que tener todo el mundo, termina el servicio para que puedan regresar a la casa. A veces que caminan 12 hasta 15 kilómetros a sus casas y no fallan. Wow. Y no fallan. Y las cosas están muy precarias allí. Hay que orar mucho y tiene la oportunidad. Vamos a ayudarle. Ahora me dieron una foto de que la iglesia donde Dios se reúne está craqueada, pues está bien vieja, no tiene mantenimiento. Y vamos a ver después a ver cómo nosotros, yo dije, para ver cómo nosotros podemos ayudar en algo para que ellos puedan reunirse, ¿verdad? Pero te digo una cosa, ellos son gente de Dios. Y la gente que me ayudan desde Miami a enviarles dinero son gente también cristianos y llega rápido. Yo después voy a dar más información para que podamos ayudar. Y también seguimos hablando por los de Venezuela, que también eso es ha sido algo que ha marcado históricamente también y al pueblo. Y hay un pueblo grande cristiano también allá en Venezuela. Un pueblo grande. Y a los de gente de Panamá no se preocupen que seguimos ayudándolos. Amén, amén, amén. Así que esta noche tenemos algunos anuncios que queremos compartir con cada uno de ustedes. Primero, queremos dejarles saber que el 18 de este mes tenemos nuestro retiro de líderes, si no mal me equivoco. También en este mes tenemos el 24, 25 y 26 de julio la campaña de jóvenes dirigida por los jóvenes, pero es para toda la congregación, para todo aquel que quiera acompañarnos. Será 3 días de bendición, así que vayan haciendo planes para que estén con nosotros, vayan haciendo planes para que estén con nosotros y será de gran bendición. Y para no esperar más, ¿qué tenemos esta noche, mis queridos pastores? Vamos Arríese con todos. a hablar de los gigantes. Sí, amén. Amén. Eso fue lo que se me dijo. Sí. Nosotros hablamos la primera vez bajo el tema los gigantes de nuestra vida o de la vida, no me recuerdo exactamente bien. Y queríamos traer una serie sobre los gigantes que enfrentó David, el pastor. Y la primera vez estuvimos hablando de Goliat. Y lo que me impacta a mí de esta historia es que cuando tú estudias los gigantes, encontramos versículos, por lo menos en segunda de Samuel, capítulo 21, verso 18, aunque vamos a estar en el 15, pero hay algo que me impacta porque dice la escritura. Perdón, ¿cuál es la cita? Que vamos a estar en 21:15, ¿verdad? Sí, Primera. Segunda. 21:15, pero hay un versículo que solo quiero como introducción. Me impacta lo que dice porque como cristianos a veces, pastora, vencemos una guerra o Una prueba. una dificultad. Vamos a llamarle gigante a esa prueba, vamos a llamarle, ¿verdad? Y a veces después que Dios nos da la victoria, como que nosotros como cristianos siempre como que damos un bajón, no sé si es Allá vencí ya en esto. que, como que nos acomodamos y viene como una, no diría confianza, sino como le podemos llamar, una conformidad, un lugar de, ¿cuál es la palabra que busco? Pero bueno, lo que me impacta. Una sobreconfianza, lo que tú quieres decir. Sí, pero como que como cristianos entramos Como que entramos en un descuido. en un lugar de confort, podemos decir, ¿verdad? Y no de conformista, sino de confort en el sentido es que Dios me dio la victoria, el Señor, ¿verdad? Sí, yo entiendo que tú dices que a veces pensamos con las mismas herramientas que vencí el primero, puedo vencer el segundo, y no es así. No. Y entramos en esa mentalidad de confort y se nos olvida, como decía, y este tema de los gigantes nació porque en una conversación con una profeta, escritora, pastora, De fuego, de fuego. Mujer de fuego. No voy ni mirar los ojos. Llama candela. Imagínate. Chispa. La lucha. Entonces, ella le decía a una persona, le decía, ten cuidado porque los gigantes vuelven. ¿Tú ves? Y normalmente como cristianos, hermana Vicky, Dios nos da la victoria y después de la victoria nos descuidamos. Entonces, por eso es que
que estamos tratando este tema de que siempre tenemos que estar nosotros con esa mentalidad, ¿verdad? Amén. Como dice el apóstol Pablo ahora, el verso que vamos a estar en el 15, hermana Vicky, pero a mí me impacta esto y yo voy a comenzar con una pregunta para mi pastora. Y dice, y otra segunda guerra hubo después en Gab contra los filisteos. Y lo que y solo hasta ahí voy a leer. ¿Me dijiste dónde estaba? Perdón. ¿Cuál es? 21, 18. Oh, 21, 18. Ajá. Porque ya se habían levantado. Cuando David vence a Goliat, los filisteos ya se habían levantado contra el pueblo de Israel, ¿verdad, pastor? Sí. Y por 40 días leíamos la otra vez que los tenía con espíritu de temor y miedo y nadie se atrevía a vencerlo. Pero David lo vence por la mano de Jehová, Amén. por la mano del Señor, porque lo venció. Amén. Dice la historia en primera de Samuel 17, que cuando David recoge las piedras del arroyo, dice que recoge 5 piedras. Y hemos oído tantas cosas de esas 5 piedras, pastor. ¿Verdad que sí? Sí. Que muchos dicen, Sí, porque había más gigantes y él sabía, pero David mantuvo una fe firme porque no pensó, si le tiro una puedo fallar. Él no pensó que iba a fallar, sino que llevó una piedra para cada uno, pero se descuidó. Después que venció a Goliat, se descuidó. lo que estábamos hablando. Por eso dice la Biblia, cuando tú vences una prueba, párate, Amén. sé sobrios y velad. Amén. Velad, porque vencimos una, pero el diablo no se queda tranquilo. Sí, es más fuerte que yo. Viene con otra. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando Dios limpia la casa, sale el demonio, el espíritu que está en esa casa, o sea, el cuerpo sale. ¿Pero qué hace? Me busca. Busca 7 más. 7 más, Más fuertes que más fuerte que él, de jerarquía. Más desordenado. Porque como él fue derrotado, Tiene que buscar a alguien tiene más que fuerte. buscar a alguien más fuerte. Entonces, ¿pero qué dice la Biblia? Se queda rondando. Se queda porque cualquier brechita que se le abra, Cualquier debilidad. por ahí entra. ¿Sí? Por eso es que la Biblia no se equivoca y dice, sé sobrio, sé sabio, velad. Tenemos que ser nosotros atalaya de nosotros mismos, Amén. no de otros, de De nosotros. nosotros. Amén. Porque mis debilidades, soy yo que tengo que cuidar de que mis debilidades no me gobiernen. No eres tú, no soy yo. Y velate es sobre mí que tengo que velar, no sobre el otro. Es porque a veces nosotros nos enfocamos en los pecados de aquel y olvidamos, y lo de nosotros creciendo. Ay, Ay, Padre. Sí. Entonces, cuando nosotros vencemos una prueba, una tentación, tenemos que prepararnos y estar pendientes. Un buen ejemplo, pastor, es el caso de Sansón, que la primera dice, ¿verdad? Que porque él confiaba por su fuerza y él la sobrevivía, pero no se da cuenta que el enemigo estaba virando y sigue está bien, hasta que le encontró. Jugando. Claro, se confió. Si me amarran con 7,000... Pero es que se confió también en lo que él podía hacer, pero no confió en lo que podía darle a Dios, hacerle a Dios, ¿me entiendes? Y se durmió ante el enemigo. Él pensaba que estaba haciendo lo que, yo estoy, me voy a librar de esta. Pero ahí estaba el enemigo, ¿verdad? Que, ok, por aquí, aquí es que te voy a coger yo. Y mira los años que pasaron. Después que David cuando David mató a Goliat, estaba joven, un muchachito. Muchacho joven. Y cuando ya estaba viejo, mira, los gigantes se quedaron con esa intriga. Y eso es uno de los puntos que nosotros de verdad tenemos que entender como cristianos. Amén. Mientras yo estudiaba el mensaje que prediqué en la iglesia el domingo sobre la iglesia, una de las cosas que me impactó, que ese punto ya no lo di, me impactó fue que Jesucristo, cuando fue a establecer
y a declarar, la iglesia buscó un lugar estratégico donde gobernaba el infierno, la religiosidad y lo más depravado. O sea, no esperó ser atacado. Él le fue y lo llevó y le dijo, sobre todas estas cosas, yo voy a fundar una iglesia poderosa. Amén. Wow. Y así fue. Porque después de cuántos cientos de años, la iglesia sigue de pie y sigue caminando Y seguirá. y seguirá hasta que Cristo venga. Amén. Por lo que Aleluya. aquel Cristo de la gloria declaró en Cesarea de Filipo. Wow, qué poderoso. Poderoso. Y me impacta a mí, pastora, cómo David proféticamente, yo no sé si David sabía que Goliat tenía 5 gigantes, porque la Biblia no dice que lo conocía. Yo no sé si él sabía. Lo que sí sé que quien sabía era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él sí lo sabía. Sí, señor. Y cuando lo llevó al arroyo, aleluya, Le puso el le- sentir de 5 cinco piedras. Y dicen algunos teólogos, aleluya, que eran del arroyo porque esas piedras ya estaban procesadas, Están lisas, ya ya están. estaban lisas. El agua Ajá. a través del golpe y a Le través de habían la dado la otra forma. piedra. El roce unas con las Qué poderoso. Es que el Espíritu Santo hace las cosas. Pero tú sabes lo que es una piedrecita, darle un golpe a una persona, Preciso. que es matarla. Wow. Y que Dios Dios da duro. Amén, sí. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a donde vamos a estar esta tarde. Fue en 2 Samuel 21, 15, 15, ¿verdad? hermana Vicker, de 15 al, la verdad que ya, Al 17, ¿verdad? correcto, amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Oiga Israel. eso. Y descendió David y sus siervos con él. Y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, Estaba grande. y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Wow, qué poderoso. Amén. ¿Qué enseñanza nosotros podemos traer a nuestro tiempo, a nuestros días de estos gigantes? O sea, volvieron a hacerle la guerra a los hijos de Dios. No, ¿cuál es la enseñanza que nosotros podemos tener? ¿Qué nos enseñan estos gigantes? A no descuidarnos, pastor. Aquí hay una palabra que dice que David se cansó. Se cansó, ¿no? Y el significado de Isbi-Benob es cansancio extremo. O sea que, O sea que él produce Cansancio. cansancio. Hay que ser más fuerte Ay, todavía. Padre. Ese, Un ¿verdad? Sí. cansancio extremo. Entonces, nosotros podemos, porque esos gigantes hoy existen todavía. Sí. Ve, existen. Nosotros no le vemos. Pero mira, David peleó espiritualmente también. Porque hemos estudiado de dónde vinieron los gigantes. Esos son hijos. Los gigantes eran hijos de demonios. Espiritualmente, David peleó no solamente físicamente, sino espiritualmente también con ese gigante. En ese valle había, como en el Monte Carmelo, malicia, tanto espiritual. Era doble batalla. Era doble batalla porque estaba peleando físicamente y espiritualmente.
Entonces, esos gigantes, esos espíritus que el Señor los reprende, Amén. hoy en día operan en las iglesias. ¿Cuántos cristianos no se han cansado? Ya han desistido. Han desistido. Y este gigante, vamos a decirlo, hablando en sentido espiritual, tiene un trono donde él se sienta, porque se sienta en las alturas. Entonces, todo lo alto fuera de Dios representa el orgullo. Él representa también el orgullo. A veces, señores, uno viene a la iglesia bajo una presión tremenda. ¿Mm? ¿Y cuántos creyentes uno no escucha que dicen, yo estoy cansado ya, yo no puedo saturarme tanto? No, Ay, mi Dios. porque ese gigante trae cansancio espiritual. David, claro, estaba cansado físicamente, pero este gigante, eso es lo que produce cansancio espiritual, que ya las cosas de Dios me saben a nada. Que servir o no servir en la iglesia no me interesa. Que ya excusas. Y ese es uno de las armas que al enemigo le está dando mucho resultado, el cansancio espiritual. Hay gente que se hace en su propio schedule. No, lo martes yo no voy, un ejemplo. Y aunque puedan, no van, porque ya ellos se formaron su horario, que los martes no van. Yo solamente voy a ir los domingos. Y aunque casi no puedan los domingos, el domingo están ahí, porque ya, no te fijas, ¿tú te crees que un cristiano va a pasar 3 y 4 meses y no va a haber un día a la semana fuera del domingo que no se pueda congregar? Excusa. Entonces, este gigante trabaja en eso. Pone apatía, nos pone cansancio. Y lo más peligroso, que creemos que estamos bien delante de Dios. Porque ahí es que está el peligro. Cuando nosotros nos creemos, cuando el enemigo nos hace sentir o creer que estamos bien. Un día yo dije en la iglesia que el diablo pone a la gente a ayunar, a orar, a leer la Biblia. Y un hermano me dijo que ¿cómo va a ser posible eso? Sí, porque él se viste, se transformó como ángel de luz. Entonces, él elige a un cristiano enojado, rebelde, con rencor, apatía a las cosas de Dios, desobediente, y le hace sentir, tú estás bien. ¿Usted cree que un corazón engrosado va a poder orar delante de Dios? Pero el diablo lo pone a orar. O sea, de hacerlo lo puede hacer, pero no. Ajá, sí. Dios no recibe eso. Dios no recibe eso. ¿Y cuánta gente en rebeldía tú no lo ves levantando la mano? Poniendo mano. Poniendo mano, orando. En explicación diciendo, amén. Orando. ¿Eso viene de Dios? Wow. No podemos engañarnos. No podemos engañarnos. Eso no viene de Dios. Pero sigamos con... No, está excelente. Y del punto que me impactó es que dice que volvieron a hacer guerra. O sea, pastora, que nosotros como cristianos no podemos, como dicen un dicho, no podemos dormirnos en los laureles. No podemos. Amén. Mira,
este es un compromiso serio. Imagínate un ejército en una guerra que sus soldados se duerman. Ay, padre. Imagínense, va en la vida secular, que sus soldados se duerman. Que a ti te pongan que tú seas jefe de un batallón, que nosotros formemos ese batallón, nosotros 4, y que en medio de la guerra nos durmamos. Me viene a la mente una historia que me cuenta mi cuñado, Noé. Dice que cuando andaba en el batallón de El Salvador, él siempre se la llevaba de muy gallito. Y dice que ese día dijeron, le toca a Noé la guardia, la centinela se llamaba allá. Vamos a decir atalaya en la Biblia, ¿verdad? Y dice que lo subieron a él al lugar de arriba. Y dice que él dijo, creyéndose que, dije, 2 minutos me voy a quitar los zapatos y me voy a relajar 1 minuto. Las 2 horas las pasó dormido y cuando lo despertaron fue porque el comandante de él no oía nada. Se levantó y fue a revisar dormido. Dios mío. Tuvo que, tuvo que, lo bajaron, fueron a meter a una pila llena de agua hasta aquí el y no sé cuántas. Lo castigaron. Lo castigaron. Ah. Y así hace ese gigante, era pastor. Espera el momento de cansancio. Sí, de cansancio. Porque todos tenemos cansancio, señores. Así es. Todo, sí. A todos nos pasa por la Sí. mente. Bueno, déjame dejar este cargo, un ejemplo. Ujú. Ya. Estoy cansado. Sí, ya Vacaciones. Eso, a todos. A todos nos Ay, llega. padre. Sí, es verdad. A todos, porque no solamente a todos nos llega el deseo ya de dejar. Pero hay un significado muy peligroso también, dueño de la habitación. Ustedes no han visto jóvenes que se encierran en su casa Sí. y pasan el día y la mamá, ven a comer, quiero yo comer pizza. Repita ese significado de ese gigante. Dueño de la habitación. Y usted me contaba, pastora, que no sé si lo puedo decir en el aire, pero usted me contaba sobre una vez que usted se sentía cansada, ¿se recuerda? Y que usted le preguntó al Espíritu Santo, ¿y por qué me siento tan cansado? Y el Espíritu Santo le mostró. Porque como que hay a veces que, porque una cosa es el cansancio físico y otra cosa es el cansancio espiritual. Sí. Un cansancio que uno siente, como que el espíritu de uno experimenta el ataque espiritual, la fuerza del infierno. Sí. Porque si no, Jesucristo no hubiera sudado como gotas de sangre Sí. cuando estaba en el Getsemaní. Sí. Porque toda la diablura, toda esa guerra espiritual, el Señor mismo la experimentó en su cuerpo. Claro, ¿Verdad que claro, sí? sí, fue Sí. tentado en todo, En todo. dice la Biblia. Sin Cayó pecado, sobre él. pero fue tentado en todo, Ujú. en todo. Deja la cruz. El mismo Pedro, Mm, que eso no te acontezca. Tú no eres loco, Ujú. Señor. mm. Eso no te acontezca. Señores, y nosotros los cristianos tenemos algo que creemos que el diablo es un diablito débil. No. Otra cosa, perdona, aquí cuando viene a la mente, nosotros nos enseñan de un Dios que todo que, Que Lo todo ve. lo ve. pero también el enemigo lo ve. Porque estás pendiente porque cuando estabas hablando, todo ese fuego estabas diciendo, me llevó a cuando Jesucristo fue al desierto y tuvo el ayuno de que 40 días, 40 noches, no le apareció el enemigo ofreciéndole comida. Sí. En el momento de que... Más debilidad. Exacto. No, porque perdona que te interrumpa, lo que pasa es que el diablo trabaja con el creyente según nosotros nos comportamos y hablamos. Porque él no puede decir, no puede saber lo que pensamos, pero lo que hablamos, ¿sí? Ujú. Porque si tú le dices a un enemigo, yo voy a estar en el Tim Horton de la esquina a las 6 de la tarde, ¿qué va a hacer el enemigo? Lo estaré esperando. Esperándote allá. Mm. Entonces, lo que nosotros hablamos es lo que
dirige al diablo para que trabaje con nosotros. O sea que él está pendiente a cada segundo, no minuto, a cada segundo de lo que estamos. Claro. Por eso la pastora dijo que cuando sale de la casa, o sea, cuando el Espíritu Santo viene y pone orden en la vida de uno, no se entrega al Señor, el Espíritu Santo llega, pero y sale el enemigo y se va a buscar 7 más fuertes, pero Sí. dice que todavía rondea. Ujú. Pendiente. Sí, Ujú. sí. Y él no lo ataca a uno con las cosas que no te gustaron. en el Exacto. punto. Ujú. Él te va a ofrecer de la variedad. Sí, Sí, así. sí. Eso es así. Por ejemplo, yo digo, un ejemplo. A mí no me gustan, a mí no me gusta que me manden a levantar la mano. Un ejemplo. O David me cae pesado. Mira, ese hermanito me cae. El diablo va a provocar Ujú. de que David me haga cosas a mí. Porque él va a trabajar. ¿Por qué le presentó las piedras a Jesús y le dijo, conviértela en pan? ¿Por qué? Porque él sabía que Jesús tenía hambre. Ujú. Entonces, él va a trabajar según mis debilidades. Así es. Si a mí me gusta la música y del mundo, me va a poner música por las 4 esquinas, Ujú. porque él sabe que eso es lo que me Es. gusta. Ve, Wow. Porque él busca la oportunidad. porque nosotros le pegamos toda la cosa al diablo Sí. y nos escudamos nosotros en que el diablo es malo. Sí, eres malo, es cierto, pero él trabaja según el plato que nosotros le ponemos a él. Sí es. Eso es. Así es que trabaja el diablo. El diablo, él no es loco. Él no es loco. Él tiene su imperio muy bien organizado. Organizado. Desorganizada está la iglesia, pero él está organizado. Atáquenlo porque ora mucho. Ujú. ¿Verdad? Sí. Atáquenlo porque ora mucho. Atáquenlo porque es muy fiel a su Señor. Sí. Es que él sabe dónde tira la bala. Así es. Él no la tira A lo loco. a lo loco. Ujú. Él va al grano, al punto. ¿Cómo supo ese demonio que David estaba cansado? Cuando le dijeron, ¿tú conocías a David? David Tú- peligroso. David es peligroso. No, yo voy a esperar que él esté cansado. Amén. Y esta es una pelea, señores. Y dice aquí que y pelearon contra los filisteos y David se cansó. Pero estaba más grande y más fuerte ese gigante también. Nota que en la primera vez que vence a Goliat, David en verdad no estuvo en la pelea. David fue y enfrentó al gigante y lo venció. Pero en esta ocasión parece que David estuvo en medio de la guerra contra los filisteos. Y cuando tú estás peleando con gigantes, tarde o temprano, llega ese cansancio. Pero mira, yo conozco un evangelista puertorriqueño que como estamos por las redes sociales, no voy a mencionar su nombre, pero ese era un monstruo, o es todavía, pero como antes no. Tenía un programa y ese programa se escuchaba, mira, una audiencia tremenda. Y peleó con un demonio de Venezuela. Un sacerdote que venía de la montaña de María León. Sí. El Señor la reprenda. Amén. No la reprendo. Y estaba en Puerto Rico. Y él luchó con ese demonio y lo venció. Y el demonio le dijo, te perseguiré hasta que llegue a la puerta. Hasta la puerta del cielo te voy a perseguir. Santo. Y ese hombre jamás volvió a ser quien era antes. Jamás en la vida. Porque cuando nosotros vencemos, tenemos que estar al Amén. No vencemos para... No. Porque tenemos un enemigo. Un enemigo, el diablo no duerme, Así es. no se está quieto.
no se da por vencido. No, 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 no. Como decía la palabra, cada vez viene más fuerte. Venciste esta, pero la próxima va a ser más fuerte. Es más Y viene más, intercalando más fuerte, más fuerte. Ujú. Si tú lees el capítulo 21, hasta 5 veces se levantan los otros gigantes a hacer guerra. Mm. Cada gigante que se levantaba, volvías. O sea, el enemigo, y ese es el problema de nosotros muchas veces. El enemigo ya está planeando la guerra que nos va a hacer de aquí hasta que nos Ujú. vayamos con Cristo. Y a veces nosotros, como dice la pastora, pensamos que el diablo está a estar quieto. Yo soy fuerte. Ujú. Ujú. Muy buen punto lo que acaba de decir la pastora, Ujú. porque muchas veces nosotros creemos que somos tan espirituales, que las podemos todas y más que una, y nos enfrentamos. Pero dice la palabra de Dios que el sabio ve el mal y se aparta de Se él. aparta. Entonces, si usted está peleando con una situación o con algo que a usted le agrada y se queda ahí quieto, ¿de quién es la culpa? ¿Del diablo o de nosotros? De Nosotros. Sí. Pero muchas veces, muchas personas creemos que, no, es que yo oro, es que yo ayuno, es que yo leo la palabra y cuántas cosas. Sí, pero como decía la pastora, el problema es que si uno abraza ese gigante, uno alimenta Es correcto. ese espíritu. Correcto. Y uno tiene que depender del poder del Señor. Por eso cuando David lo Amén. enfrenta, David no le dice, tú te levantaste contra mí. No, él le dice, te has levantado contra los escuadrones del Dios viviente. O sea, David le dio la gloria a Dios. Y cuando lo venció, él le dijo, yo esta noche, yo hoy te voy a vencer. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti. No le dijo en mi nombre. Así es. No le dijo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando uno no, es que hay que depender de Dios. Es que hay que depender de Dios. Y como tú dijiste, de que no lo dijiste realmente, como lo voy a decir literalmente, que nosotros no podemos creernos tan fuerte. Mm. La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy, pero En él. no podemos tener el más alto concepto. Yo conocí un hermano en la fe que él me dio un testimonio. Yo lo he dado aquí en la iglesia. Me dijo, mira, a mí me pasó un caso, te lo voy a testificar. Yo me estaba preparando para casarme y tenía buen trabajo y estaba listo de todo. Estaba durmiendo en la casa donde iba a vivir con su esposa. Y que cuando él se convirtió, eso era fuego, como dice el primer amor, ayuno, vigilia. Y dice que se acuesta una noche y le dice, Señor, yo me siento tan fuerte, tan cerca de ti, que yo quiero que si tú me dejas un momento, yo podré sostenerme sin ti. Ay, Padre. Ay, qué error. Ministro, Dios mío. estaba una noche acostado y siente que entra un vehículo y se estaciona en la parte de atrás de la casa. Él me dice, yo quise levantar la cabeza para ver y no pude. Vio que abrieron la puerta. Entraron 2 hombres. Y cuando él quiso decirle, ¿qué hacen aquí? No pudo. Dice, yo no pude mover un dedo. Wow. Abrieron el closet, le sacaron toda la ropa, sacaron nevera, sacaron estufa, mueble, silla, mesa, lo dejaron con la ropa que tenía puesta. Y cuando se fueron, dice, lo único bueno que hicieron fue que me cerraron la puerta. Le cerraron la puerta y se fueron. Y cuando se fueron fue que él pudo pararse. Y cae él de rodillas y le dijo, Señor, perdóname porque ahora sé que sin ti no puedo.
No puedo sin ti. No seré nadie. Entonces tuvo que llamar a su mamá y decirle, mamá, tráigame un pantalón y una camisa, que anoche se entraron unos ladrones aquí y se llevaron todo. O sea, a veces nosotros nos sentimos tan espiritual y tan Autosuficiente, ¿verdad? autosuficiente que creemos que podemos solo. Ay, no sé. Y es que David estaba acostumbrado a que ganaba muchas batallas. Y dice aquí que se cansó. Y hay veces que en el cansancio quizás que llega no se nos olvida que no dependemos solo, sino que porque dice que Él es el que da la fuerza. Cuando Él dice que Él es, o sea, yo entiendo que Él nos da la fuerza. Porque ¿qué pudiéramos hacer nosotros separados del Espíritu Santo? Y Él dice, vosotros sin mí nada No podéis puedo hacer. Entonces, pienso yo que David estaba acostumbrado, o sea, él sabía que había ganado muchas batallas. Ujú. Y hubo un momento, o sea, pero él no se le tenía que olvidar que la ganaba, porque era el Señor quien la ganaba por él. Y hay veces que a lo mejor se nos olvida a qué Dios nosotros le servimos, o sea, no es por nuestras propias fuerzas. Sin embargo, vi que en la primera, ¿verdad? Que hablando, en la primera, él, como dijiste al principio, que él le dio gloria a Dios y dijo, tú no vienes contra como Jehová y todo, ¿verdad? Lo que dijo. Pero en la segunda, no hay data que él dijo eso. No, Porque estaba cansado. estaba cansado. Y cuando está No le cansado, dio. lo que uno quiere es descansar. Es descansar. Y fue la guerra lo que lo cansó. Y lo que me impacta a mí, no sé si me voy a adelantar, pastora, pero lo que me impacta a mí de esta historia es que a nosotros se nos olvida que Dios es un Dios de recursos. Amén. Dios es un Dios que se la sabe una más toda. Ya Dios había preparado a, ¿cómo se llamaba? A Isaí. Abisaí. Ya Dios lo había preparado, no solo espiritualmente, sino como un guerrero. Porque David no pudo con ese gigante. Ujú. No pudo, no. Porque ya estaba viejo. ¿Tú ves? Cansado. Pero ya, entonces a veces a nosotros se nos olvida, mi alma alaba el nombre del Señor, que Dios es un Dios de recursos. Amén. Tú ves que de donde quiera Dios va a enviar salvación. Amén. Cuando yo leo la historia de Sansón, lo que más me impacta de toda la historia no es ni Dalila, no es Sansón, es un burro varón. Es la quijada del asno. A mí, eso es lo que a mí me impacta. Sabemos que Dios usó a Sansón, pero ¿quién le dijo a esa asna que el hueso de su quijada fue? Iba a ser el instrumento para matar a 1000 filisteos. Wow. Sí. Porque Dios es un Dios de recursos. Amén. Amén. Pero ¿cuál era el punto? Usted dijo algo sobre el significado, el segundo significado. Eso está poderoso. Dueño de la habitación. Oye, o sea que cuando no podemos orar, pastora, Sí. porque cuando nosotros vamos a orar, tenemos una habitación en donde orar. Sí, amén, amén. Yo pregunto aquí, cuando estamos cansados, ¿para qué no podemos orar? Hablemos la verdad. Se nos hace difícil. O sea, no es que no podamos, como usted dice, pero se nos hace más fuerte la batalla. Sí, sí. ¿Será que este tipo... Por eso es, perdona que te interrumpa, que el enemigo, la Biblia nos enseña acerca del afán de la vida. Dijo Jesús en la parábola del sembrador que parte de la semilla cayó en espinos y no pudo producir porque los espinos representan los afanes de la vida. 2 trabajos, 3 trabajos, horas extra. Y trabajo, y trabajo, y trabajo. Hay necesidad, pero el afán también lo utiliza el enemigo. Porque un cuerpo, ¿cómo vine yo hoy aquí? Mira, así, cansada y hasta con sueño. Bueno, cuando llegué al parqueo dije, no, el único que está aquí es David, cualquiera que quede aquí un ratito. Cansado no podemos rendir. No podemos. Por eso es
que él y Jesús se adelantó y lo dijo, en espino la semilla se hace inservible porque no germina, no produce. Entonces, el cansancio, y mira, el cansancio físico no solo aprovecha el espiritual, el cansancio físico también lo aprovecha. Sí, Lo aprovecha. ¿verdad? Y porque ahí ya uno se pone a pensar los biles, hay que pagarle la renta. Y por más que nos afanemos, no alcanza el cheque. Por más trabajo que tengamos, siempre queremos más. Porque el ser humano no se satisface con nada. ¿Ve? Amén. Pero esto es producido por ellos, mi querido. Sí, amén. Porque cuando estamos cansados, ay, O sea que estos gigantes, pastora, todavía están trabajando el día de hoy. sí, claro. Porque son espíritus. ¿Verdad? Nosotros, mira, nosotros dejamos de sentir el ataque de Satanás, que el Señor lo reprenda. El día que nos tapen la caja y nos sepulten 7 pies hacia abajo o que Cristo venga. Ese día se acaba el ataque. Ese día. Pero de lo contrario, Guerra espiritual. guerra y más guerra. Guerra y más guerra. Por eso el Señor dice, ¿verdad, pastora? Velad y orad. Nos está hablando a cada uno que velemos por nosotros, como decía usted. Como decía al principio, ¿verdad, pastora? Velad y orad. Porque el enemigo anda buscando. Sí. Y no solamente velar y orar, sino que también creo que influye mucho qué tanto nos estamos alimentando espiritualmente. En el sentido que sí, se puede buscar a Dios en el hogar, se puede buscar a Dios en la casa, pero el cansancio llega más cuando estamos en casa que cuando estamos en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque aquí estamos recibiendo el pan de vida. Aquí estamos recibiendo el maná del cielo. Y en casa muchas veces buscamos a Dios, pero cualquier cosa nos distrae. Cualquier circunstancia llega, nos tocan las puertas y ya no podemos buscar a Dios como lo podemos hacer. Y por eso la palabra de Dios también nos dice, no dejarnos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Porque es cuando ahí también el enemigo ataca. Sí. A mí me dijo una hermana no hace mucho que cuando ella ya estaba lista para venir a la iglesia, la hija le decía, mami, espérame, espera, regreso de una vez, voy a hacer tal diligencia. Dice, pero eso es todos los días, pero si el diablo cree que me hace algo con eso, digo yo, sí le hace. El que se lo hace es porque sabe que es importante que usted vaya a la iglesia. Si es que es el que le quita congregarse, es porque sabe que es importante. Así es. Es bendición. Sí, es bendición. Es bendición. Pero tú no notas que el vecino mío está mudo. Tendrá sueño o estará cansado. Escuchando. Es que la estamos escuchando. Nosotros nos gusta escuchar su Qué gigante. sabiduría. Y todos esos espíritus están hoy trabajando contra la iglesia. Y yo diría que hoy más que nunca, ¿verdad, pastor? Sí, porque Cristo Viene Cristo pronto. viene. Sí. ya, Señor, Cristo Viene. está Santo. a la Así más intensa, son un punto que ahora estoy hablando. ¿Verdad? Ay, La lucha se está haciendo más intensa y más, Sí. y más, y más, y más. Que una de las cosas que una vez lo comentamos con una persona, una vez que con este podcast lo hablamos, uno de los gigantes más fuertes que se ha levantado es el ocio. Eso es otro tema ahí, cuando me pare el pastor y hable de eso. El ocio y la diversión es tan grande este tiempo
que ha desenfocado muchas de la iglesia, ha caído en ese enlace. Esos otros gigantes fuertemente que se ha metido. Eso Sí. Sabe que en días pasados, Hermo estaba escuchando la noticia y me dice, ¿tú sabes lo que están diciendo ahí? El presidente hizo un desayuno con un grupo de pastores, una oración en la Casa Blanca, y les dijo, adviertan a las iglesias, a sus iglesias, de lo que viene. Adviértanle. Y el mismo presidente dijo, tengan cuidado con la inteligencia artificial. Bueno, déjenme. No. Bueno, le voy a enseñar una foto que yo tengo aquí cuando ya corten el programa. Ok. Me impacta a mí lo que Dios hizo a través del pastorcillo llamado David. Porque fíjate que David, su ministerio, aunque David se cansó, por eso yo decía que Dios es un Dios de recursos. Amén. Y aunque el enemigo pueda atacarlo en ciertas etapas del ministerio de uno, porque el David que aquí enfrentó a Isbibenob no es el mismo que enfrentó A Goliat. a Goliat. Aquel muchacho joven era un muchacho vigoroso. ¿Verdad que sí? Sí. Un muchacho desafiante. Aquí David ya tenía mucha más experiencia. Sin embargo, Dios ya le había dado más recursos a David, Amén. porque tenía 30 servidores, podemos decirle así, 30 valientes, ¿verdad? Pero especialmente 3 al lado de él, que esos daban la vida por David. Sí, amén. Que esos tipos estaban dispuestos y una cosa de las que me impacta a mí, que a pesar que David se había cansado y aparentemente no fue él quien mató a este gigante, fue bajo el ministerio, bajo el manto de David, Amén. que toda esa genealogía, esa simiente de gigantes desapareció. Sí. En el sentido físico. ¿Verdad que sí? Sí. Y otra cosa que me impacta, pastora, es que cuando vemos las características de esos gigantes, todos ellos tenían apariencia de grandeza. ¿Verdad que sí? Porque el diablo es así. Sí. Impresionante. El diablo Impresionante. siempre quiere impresionar. Atemorizar. Por eso era que cuando enfrenta al primer gigante, toda la nación de Israel, o los que estaban ahí en ese monte, o en ese valle, perdón, era un valle, no podían enfrentarlo, porque los tenía atemorizados, en miedo, paralizados. Bendito Dios. Sí. Pero me impacta a mí eso, que ya Dios le había dado recursos a David. Amén. Poderoso. Sí. Habían hombres diestros con David, que habían salido. ¿De dónde, pastora? De la cueva De la cueva de Adulán. de Adulán. Wow, qué poderoso es nosotros que Dios le entrega a David una cueva llena de 400 hombres endeudados, amargados, prácticamente. Aislados, desechados. Y wow, mira lo que Dios hace Santo. con David. Mira lo que Dios hace con David. David los convirtió en hombres fieles. Qué lindo el Señor. Lo discípulo. El discípulo. Lo discípulo. Los adiestró y los preparó para cuando David necesitara ese recurso. Aleluya. Ahí estaban ellos. Wow, qué poderoso. Dios todopoderoso, y Sí. por eso es que con Él lo tenemos todo, aunque a veces llegan momentos en el ministerio, ¿verdad, pastora? Que Sí. quizás llega el cansancio, porque llega Llegan. de físico y a veces sí, espiritual. también. Yo lo digo por mí porque yo siento Pero que a veces llega tanto que a veces, siendo este libro una fuente, uno lee y siente como no puede preparar un mensaje, pero Exacto. no, y vuelve y lee y como, no, como que no encuentra. sí, es verdad. Pero lo importante de la palabra es que, como dice el siervo William, que el Señor, o sea, cuando nosotros procuramos
obedecerlo, aunque llegan esos momentos, pastora, siempre el Señor nos va a hacer saber que Él está con nosotros. Sí, sí. Sí. Cuando buscamos su dirección, ¿verdad, pastora? Ujú. Porque a veces, yo lo digo a veces por mí, porque han habido, lo voy a decir así ahorita como lo más reciente de lo de las campañas. En mí llegó algo como, estábamos orando desde mucho tiempo antes. Y yo le decía al Señor que hiciera como Él quisiera. Pero siempre uno, o sea, siempre uno clama al Señor y le dice al Señor. Pero yo siento que hubo un tiempo como que yo como que me estaba afanando. Y el Señor un día me dio una palabra y me decía, no te quiero afanada, porque el afán no es mío. Y un sábado yo estaba trabajando y me dijo, descansa en mí. Yo tengo el cuidado de todo, descansa en mí. Porque yo me sentía como turbada, pastora, y no miraba yo lo que el Señor quería que mirara. Entonces esas cosas a veces llegan para desestabilizarlo a uno, porque el Señor es paz. Sí. Y Él quiere que tengamos paz, Sí. aún en medio de lo que nos preocupa, aún en medio de lo que... Es que nosotros no podemos cambiar las cosas, No. pero Él prepara los recursos. Y a veces ni nosotros tenemos idea de cuánto el Señor nos guarda en los ministerios. Él siempre tiene gente que ora, que clama, que también nos dan palabra. Y Él puede usar a quien Él quiera usar. Amén. Porque a veces me ha pasado, pastora, yo leo, y siento como que no, me siento igual. Pero voy a la oración y no siento a veces, pero de pronto el Señor me da una palabra por alguien o usa, pero Él algo va a usar. Amén. Amén. Algo va a usar para quitar ese cansancio, dice, como dice el Salmo, en la noche llegará el llanto, pero al clarear la mañana, eso quiere decir que no todo el tiempo vamos a estar, porque en el Evangelio hay momentos que se llora y hay momentos que se goza. Sí, sí. Entonces eso le pasaba a David en sus batallas. Entonces, porque pues No, y David tenía muchos enemigos. muchos enemigos. Pero qué hermoso es cuando sabemos que tenemos un Padre vacío. ¿No? Y que aún en el cansancio, tenemos siempre como usted dijo, Dios prepara a alguien. Amén. Dios prepara a alguien en medio de ese cansancio, en medio de la batalla. Porque el evangelio no se puede vivir como un llanero solitario. No. El cristiano que se acostumbra a estar aislado es un cristiano que no va a llegar muy lejos. No. Porque somos parte de un cuerpo y si tú le quitas un miembro a un cuerpo se muere. Sí. Tenemos que Sí. estar Juntos. injertados en el mismo cuerpo, Amén. que es el cuerpo de Cristo. Amén. Por eso vemos allí que cuando David se cansó y Abisaí y los demás se dieron cuenta que David se había cansado, dijeron, ya no le vamos a permitir a David que salga más a la guerra, porque ya no está para estar en la guerra. No sea, dijeron, que la lámpara de Israel Se apague. No, y fíjate que un ejemplo, derrotar a David era un gozo para los enemigos. Ujú. era derrotar la nación de Israel. Y ellos lo sabían, los Era un gozo tremendo. Entonces ellos quisieron preservar la integridad física también de David, que no lo mataran, y no lo mataron, murió en su cama. Wow. Dios lo guardó. Dios lo guardó. Poderoso. y así que aunque Como te guarda a ti, me guarda a mí, las siervas. a todos. Amén. Y en los momentos de batalla, pastor, aunque uno se cansa, como dijo hermana Dique, uno siente el embate de la guerra del enemigo. Sí. Uno siente cuando uno está en batalla Sí. con los gigantes, uno lo siente. Así es. Pero me encanta a mí el Dios que nosotros Amén. tenemos, porque es un Dios personal, Amén. que en esos momentos Él se le revela a uno. Él trata con uno. Él mismo es. Por eso es que Dios es lindo. Miren, Por eso. Diga. perdón. Dios hace cosas que uno, a la mente humana, no se explican ni se entienden. Fíjese que una vez cuando yo estaba recién venida, tenía algunos 2 años quizás, pastora, yo sentía que de pronto a mí me iba a agarrar un dolor de cabeza, hermano, y no se me quitaba, pastora. Pero yo aún como me sentía, a veces yo le oraba al Señor en la tarde, yo le oraba al Señor clamándole, pero era un dolor de cabeza que yo venía a la iglesia y me volvía a ir. Y en una madrugada, pastora,
fue como una visión, son cosas sobrenaturales, por eso es que nosotros, aunque estemos pasando lo que sea en cualquier área del ministerio, tenemos que confiar y depender del Señor, porque esto también le agrada al Señor. Y yo decía, algo Dios va a hacer, que Él traiga la sanidad. Yo no sé cómo, pero Él lo va a hacer. Y hermanos, esa madrugada fue como el Señor como que me hizo que me durmiera un momentito. Y yo pude ver unas hermanas, pastor, entrando así, subieron las gradas, Él me permitió ver. Y en el sueño ellas oraron y me ministraron. Y cuando yo desperté, yo no tenía nada. Dios obra de maneras que nosotros no podemos entender, de nuestras frustraciones. Y por eso es que yo siento que mi fe el Señor la ha trabajado y la sigue trabajando. Mi fe porque Él hace cosas sobrenaturales en esos momentos. Que nosotros no, a la mente humana, no, son cosas que no se creen. Pero él, por eso Él dice, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes. Y le enseña al que clama, creyendo. Y aunque a veces, pasan cosas en nuestras vidas, pastora, como en los ministerios, pero yo soy de las que siempre creo que el Señor va a enviar un recurso. El Señor sabe el porqué de las cosas, aunque a veces no entendamos. Así es. Pero ese gigante todavía sigue atacando y como dice la pastora, que produce ese cansancio. Y es allí que él quiere, ¿verdad?, aprovecharse de la debilidad. Por eso que nosotros como cristianos tenemos que saber que si hoy ganamos una batalla, Preparando para la otra. tenemos que estar ya sabedores de que, y la Biblia, Pablo nos aconseja en Efesios de 6:10 en adelante, ¿verdad?, que nos pongamos toda la armadura de Dios. No, Toda. Y esa toda es porque aún en la misma historia de los gigantes, nosotros miramos que a David le dieron la vestidura de Saúl, pero uno no puede vencer a esos gigantes con la oración de otro. Exacto. Eso es ayuda. Eso es una bendición, un recurso cuando lo de uno ya, ¿verdad?, uno está cansado. Más sin embargo, el consejo de la Biblia es que no proveamos para la carne, porque el que provee para la carne produce muerte, dice el apóstol Pablo, ¿verdad, pastora? Sí. Y cuando nosotros entramos, como decía la pastora, a veces a nosotros se nos invita, se nos dicen, quiero que ore por mí porque estoy pasando esta situación, gloria a Dios. Pero si el que está pasando la situación le da legalidad por lo que pide oración, nosotros podemos ayunar, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, pero hay que quitarle la legalidad a ese gigante. Exacto. Porque si no, no se puede. Vamos a estar allí y nada va a suceder. Es que hay que entender el mundo espiritual. Hay que entender cómo el enemigo trabaja basado a legalidades. ¿Verdad, pastora? Sí. Pero cuando uno entiende al Dios que tiene, Pablo nos enseña que nos pongamos el yelmo. ¿Qué más? La coraza. La coraza de justicia. El escudo. De la fe. ¿Qué más? Cinturón. Los zapatos. La espada. O sea, nos presenta como a un soldado romano que cuando iba a la batalla, uno de los zapatos tenían unas cosas puntiagudas para no retroceder. O sea que cuando esos tipos iban hacia adelante, más firmeza. Iba hacia adelante y eso es. Entonces muchas veces nosotros, eso es una de las cosas que me impactó a mí, ya para ir cerrando, es que este gigante, o sea, hicieron 4 guerras después que, o sea, el enemigo estratégicamente ya está, estratégicamente ya tiene de qué forma nos va a atacar a la iglesia. Pero ¿qué hace Dios? En medio de un pueblo al que Dios ama, Dios tiene atalayas espirituales. Amén. Dios tiene hombres y mujeres de valor. Así es. Dios tiene a Abisaí preparados. Sí, Señor, amén. ¿Cómo se llamaba el otro? Abica. Pero había otro también, Abica, algo así. Pero como sea, tenía, o sea, me impacta a mí es que Dios siempre revela cuando el enemigo tiene estrategias para matar o para atacar a la iglesia. Dios siempre revela. Amén. Levanta aquí a alguien con un sueño. Y mira, si el enemigo no tiene sabiduría,
que cuando David iba gozoso danzando por la victoria, ¿quién estaba mirándolo por una ventana? La hija. La mujer. Ujú. Entonces te ve bien, enseñando tu cuerpo. Enseñando tu cuerpo a todas las mujeres. Mira cómo, ay, pero qué bien te ve. En vez El de, rey haciendo eso. en vez de decir, gloria a Dios, que Dios te dio la victoria, esposo mío. No, qué bien. Ahora sí viene el rey. ¿No te da vergüenza? Wow. ¿De qué victoria vendría? Mira la que le tenía. Ay, ay, ay. ¿Y con quién se la tenía? Con la mujer de él. Mientras el hombre venía gozoso de su victoria. Para matarle el gozo. Wow. El enemigo siempre trata de matarnos el gozo, siempre. Después de una victoria, siempre él va a tratar de hacer algo, pastora, ¿verdad? Sí. Para quitarnos el gozo. ¿Sabe lo que pasa también? Que nosotros ponemos al diablo como un omni, que Dios es omnipotente, que nada es imposible, omnisciente, que conoce pasado, presente y futuro, y omnipresente, que está en todas partes, en todo el tiempo. A veces nosotros nos olvidamos que Dios es el único omni en esta tierra, y nosotros ponemos como el diablo como un omni. Sí. Cierto, sí. Una de las cosas que voy a dar unos minutitos atrás de la mente. Todos callen. Es que lo que dijiste sobre los soldados romanos, y todavía se hacen los marines, por ejemplo. En los soldados romanos, la ropa, a cada soldado les medían los calzados, y un calzado de uno no puede prestarse al otro lado, hecho a la medida. Incluso la espada, con el peso de la persona, te hacían en la espada, y todo lo que tenía puesto era de ese soldado. Entonces los Marines, todo lo que tiene puesto, hasta el arma y todo, está hecho a la medida y tiene el nombre de la persona, del cadete que es del soldado, y ninguno puede prestar el arma al otro. Todo, y eres responsable con lo que tienes, con los instrumentos por armas que tú tienes. O sea que por eso cuando hablaste de Saúl, que prestó lo del no iba a caminar porque no era para él. Incluso la batalla de esa manera no era para David, pero Dios lo trajo, ¿entiendes? Pero que Dios todo lo que da es a la medida de uno, no a la medida de otro. Mira qué profundidad. Para que tú veas. Yo se lo dije, tenía que parar. Aleluya. Así, Gloria a Dios. y es una cosa tremenda, ¿verdad? Poderoso Dios. Sí, son gigantes que aunque nosotros no nos podemos dormir en los laureles. Primeramente, a veces nosotros cuando hablamos, la iglesia somos nosotros. Amén. Somos nosotros los que tenemos que tomar esa responsabilidad delante de Dios. Una de las cosas que yo no comparto cuando la gente espera que sean otros que, no somos nosotros a los que Dios ha delegado. Y si David no toma esa responsabilidad, no le tocaba a David, era Saúl, pero Saúl estaba vacío. Saúl tenía el reinado y tenía el título, pero no tenía ya el respaldo de Dios. Y mira un jovencito llamado David, cuando solo lo escuchó y dijo, ¿y quién es ese? ¿Por qué? Porque David tomó responsabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la responsabilidad y el peso está sobre nosotros. Amén. Eso es lo que Dios espera, que nosotros tengamos esa actitud. ¿Ves? Por eso Jesús dijo, voy a comandar a mi iglesia y la voy a formar, la voy a declarar exactamente en el lugar, en el epicentro, donde el diablo se manifiesta, porque se entendía que había una puerta que se llamaba el Hades, bajo el monte Hermón, en donde se sacrificaban cabras al dios Pan, y si la cabra era tirada al agua y no salía, era porque el sacrificio era acepto. ¿Qué hizo Jesús? Tomó a sus discípulos y les dijo, les voy a dar tanto poder y tanta autoridad que las puertas del infierno, del mundo, bajo el inframundo, no van a poder contra lo que yo les estoy dando a ustedes. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que tomar esa responsabilidad. ¿Tú ves? Amén. La gente, es que el culto no estuvo bueno. ¿A qué vas a hacer tú al respecto? ¿Qué voy a hacer yo al respecto?
¿Vamos a ser simplemente gente que venimos a observar? ¿No será también, pastores? Me vi la pastora Socorro de hace muchos años atrás, en la otra iglesia cuando estábamos. Me dieron a dar un estudio bíblico. Y yo sentí traer un estudio bíblico y quise traer sobre los signos del zodiaco, que hay gente cristiana que siguen con eso, que siguen los signos del zodiaco. Cuando yo traje eso a la iglesia estudio, se levantó una persona conocido, no voy a decir nombre, se levantó molesto porque dice que él viene a la iglesia no para escuchar eso, él viene a aprender de Jesús. Y muchos están así, quieren aprender solamente un solo lado, pero no quieren conocer al enemigo. Y el enemigo nos conoce de rabo a cabo. Nosotros tenemos que estudiar porque, mira lo que se está hablando del día de uno de los tópicos, es que el enemigo no duerme. Nosotros nos cansamos, pero él no. O sea, él nos estudia todo lo que hacemos los lunes, martes, todo o sea, cada momento, porque en el momento que menos nosotros pensamos, ahí es donde nos dan knockout. Y ese debe ser el error que nosotros tenemos, que no queremos estudiar las hinchazas del enemigo. Entonces nos decimos, ¿pero por qué? ¿Qué pasó aquí? Cuando él nos conoce, sabe de dónde, la debilidad, como dice que cuántas veces hay gente alcohólica que se han convertido y el enemigo trata de llevarlo, por lo menos que con gente que toman o algo, para que la gente caiga de nuevo. Yo creo que ese es uno de los errores. Nosotros tenemos que aprender, no de él, sino de cómo él actúa para nosotros saber. Hay que estudiar las maquinaciones, esta vez de maquinación del enemigo. Y eso es un error que nosotros no queramos aprender de eso. Y solamente de un solo lado nada más. Tenemos que saber cómo se mueve. Saber cómo se mueve. ¿Cómo contrarrestar eso? Claro. Así es. Y no dormirnos, varón. Sabiendo que hoy vencimos, pero que mañana ya tenemos otra batalla. Y Sí, señor. No, pero yo vencí una prueba hoy, así que denme un brequecito, nadie me llame porque voy a festejar. Ay, adiós. Bueno, hemos llegado, el avión aterrizó, dijeron por ahí. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. No se recuerde de estar pendiente a todas las transmisiones que Iglesia Torre Fuerte hace, tanto los días miércoles como los domingos en los servicios generales. Siempre traemos palabra de Dios, palabra que edifica, palabra que consuela y sobre todo palabra que exhorta a vivir una vida íntegra delante de los ojos de Dios. Así que mis hermanos, mis amigos, gracias por haber estado con nosotros en tu programa Mesa Redonda. Los vemos hasta la próxima ocasión. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga entonces.